Recibí la invitación para la boda de mi hermana, y ella mencionó que no llevará a mi esposo. La nota estaba escrita a mano en una esquina de la invitación. Ceremonia solo para la familia. Solo tú. La leí 5 veces, tratando de entender. Dan y yo llevábamos 6 años casados. El año pasado, él le había prestado 15,000, sin intereses, para que iniciara su negocio de joyería. Ella lo llamaba su hermano favorito. Tenían bromas internas. Entonces, ¿por qué no estaba invitado a su boda? La llamé 3 veces esa semana, directo al buzón de voz. Cada vez que le escribía preguntando si la nota era un error, ella solo respondía: la planificación de la boda es una locura. Nos vemos ahí, y ya está. Sin explicación. Le pregunté a mi mamá si sabía algo. Se rió y dijo: ay, tu hermana está siendo dramática como siempre. Ya sabes cómo es. Mamá no lo tomó en serio, así que yo tampoco. Pero Dan dijo que se quedaría en casa si eso hacía las cosas más fáciles. Y el hecho de que estuviera dispuesto a hacerlo me hizo sentir aún peor. El día de la boda llegué sola, usando el vestido que mi hermana me había ayudado a elegir 2 meses antes, cuando todo todavía era normal. Entré al lugar y de inmediato sentí las miradas encima de mí. Mi tía le susurró algo a mi prima. Las damas de honor de mi hermana dejaron de hablar cuando pasé junto a ellas. Entonces vi a mi hermana. Estaba acomodándose el velo cerca de la entrada de la ceremonia. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Se separó un poco y me susurró: gracias por entender. Tenía los ojos llorosos. ¿Entender qué?, le pregunté. Ella solo negó con la cabeza y dijo: luego hablamos. En ese momento la coordinadora de la boda se la llevó y yo me quedé ahí, más confundida que nunca. La ceremonia fue hermosa. Ella se veía feliz. Su esposo no podía dejar de mirarla. Todo parecía perfecto. Empecé a pensar que tal vez había exagerado con toda la situación. Durante la recepción, me senté en una mesa con mis padres y mi tío. El esposo de mi hermana no dejaba de revisar su teléfono. Cada 5 minutos. Levantaba la mirada y miraba hacia la entrada, como si esperara a alguien, o temiera que alguien apareciera. Tenía la pierna rebotando debajo de la mesa. La vi temblar. Todo en él estaba tenso. Y entonces llegaron los discursos. Primero habló la dama de honor de mi hermana, una historia dulce sobre la universidad. Luego se levantó el esposo de mi hermana. Agradeció a todos por venir. Habló de lo mucho que ese día significaba para él, y entonces su tono cambió. Dijo que quería especialmente agradecer a todos los que respetaron su deseo de una ceremonia íntima, solo para la familia. Hizo una pausa y me miró directamente. Algunas personas intentaron forzar su entrada hoy, pero la verdadera familia sabe cuándo los límites importan. La verdadera familia sabe cuándo dar un paso atrás. Sentí la cara arder. La mesa de al lado quedó en silencio. La gente empezó a mirarme. Entonces sentí vibrar mi teléfono dentro del bolso. Lo agarré debajo de la mesa. Era un mensaje de mi mamá. Decía: no reacciones, solo lee esto. Tu hermana me dijo el mes pasado que su prometido está obsesionado contigo desde que te conoció en Navidad, hace 2 años. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra se clavaba más profundo. Tu hermana me dijo el mes pasado que su prometido está obsesionado contigo desde que te conoció en Navidad, hace 2 años. Levanté la vista hacia la mesa principal. Mi hermana estaba sentada junto a su esposo, sonriendo para las fotos. Pero sus ojos me buscaban cada pocos segundos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista rápidamente. El esposo de mi hermana seguía revisando su teléfono. Su pierna no dejaba de temblar bajo la mesa. Todo empezó a tener sentido. La invitación sin Dan. Las llamadas que fueron directo al buzón de voz. La nota escrita a mano. El discurso humillante frente a todos. No fue un error. Fue planeado. Guardé el teléfono en mi bolso y me levanté de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó mi padre. Al baño. Caminé hacia el pasillo cerca de los baños. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Mi mamá me siguió. ¿Leíste el mensaje?, dijo. No fue una pregunta. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Tu hermana me llamó hace un mes. Estaba llorando. Dijo que su prometido mencionaba tu nombre constantemente. Que comparaba todo con la forma en que tú lo haces. Que preguntaba por ti cada vez que venía a casa. ¿Y no me dijiste? Ella me pidió que no lo hiciera. Dijo que lo amaba, que se iba a casar con él de todas formas, pero que necesitaba que Dan no viniera porque su prometido preguntaba demasiado sobre él, sobre ustedes dos. Sentí las manos frías. ¿Por qué me humilló entonces? ¿Por qué ese discurso? Mi mamá se mordió el labio.
No lo sé. Tal vez está enojada contigo. Tal vez pensó que si hacía eso, su esposo dejaría de pensar en ti. Yo no hice nada. Lo sé, mija, lo sé. Regresé a mi mesa, tomé mi bolso y mi abrigo. Me voy, le dije a mi padre. La fiesta apenas está empezando. Ya vi suficiente. Salí del salón sin mirar atrás. Escuché murmullos detrás de mí, pero no me detuve. Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Saqué mi teléfono y llamé a Dan. ¿Ya terminó? Preguntó. Ven por mí, por favor. ¿Qué pasó? Después te cuento. Solo ven. Esperé en la entrada del estacionamiento. 15 minutos después, Dan llegó. Subí al carro sin decir nada. Él no preguntó, solo manejó. Cuando llegamos a casa me quité los zapatos y me senté en el sofá. Dan trajo un vaso de agua y se sentó junto a mí. ¿Qué pasó? Preguntó de nuevo. Le conté todo. El discurso. El mensaje de mi mamá. La obsesión del esposo de mi hermana. Dan no dijo nada por un momento largo. Yo lo sabía, dijo finalmente. ¿Qué? No sabía que era una obsesión, pero sabía que algo estaba mal. ¿Cómo? La última vez que fuimos a casa de tus padres, hace 3 meses, cuando tu hermana llevó a su prometido por primera vez. Él me hizo preguntas extrañas sobre ti, sobre cuánto tiempo llevábamos casados, sobre cómo nos conocimos, si tú habías tenido novios antes de mí. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que solo era conversación incómoda, que estaba nervioso. Pero después, cuando tu hermana dijo que no me invitara a la boda, supe que había algo más. ¿Por qué aceptaste quedarte en casa entonces? Dan me tomó la mano. Porque si mi presencia causaba problemas entre tú y tu hermana, prefería quedarme fuera. Pensé que tal vez él tenía celos de mí. Que si yo no iba, todo sería más fácil para ti. Sentí un nudo en la garganta. Pero hoy me humilló delante de todos. Dijo que yo intenté forzar mi entrada, que no respeto límites. Él está proyectando. Es él quien no respeta límites. Dan tenía razón. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Ella es mi hermana. Pero lo que hizo no está bien. No tienes que decidir ahora. Descansa. Mañana pensamos con más claridad. Esa noche no dormí bien. Seguía recordando la cara de mi hermana cuando me vio en la boda. La forma en que me abrazó. Las lágrimas en sus ojos. Gracias por entender. Pero yo no entendía nada. Al día siguiente, mi hermana me llamó 5 veces. No contesté. Mi mamá me escribió. Tu hermana quiere hablar contigo. Por favor, contéstale. Le respondí, necesito tiempo. 3 días después, mi hermana apareció en mi casa. Abrí la puerta y ahí estaba, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Necesito hablar contigo, dijo. Dan está en casa. Está bien, él puede escuchar. La dejé entrar. Dan estaba en la cocina preparando café. Cuando vio a mi hermana, asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Nos sentamos en la sala. Mi hermana miraba sus manos. Siento lo que pasó en la boda, comenzó. ¿Qué parte? ¿La parte donde no invitaste a mi esposo? ¿O la parte donde tu esposo me humilló delante de todos? Todo. Siento todo. ¿Por qué lo hiciste? Mi hermana respiró profundo. Porque tenía miedo. Porque sabía que si Dan venía, Marcos no dejaría de mirarte, de comparar, de preguntar por ustedes. Eso no es mi problema, es problema de él y tuyo. Lo sé. Pero pensé que si hacía la boda solo con familia, sin él ahí, Marcos finalmente dejaría de pensar en ti. Que una vez que estuviéramos casados, todo cambiaría. ¿Y el discurso? ¿Eso también fue tu idea? Mi hermana negó con la cabeza. No. Eso fue idea de él. Me dijo que iba a agradecer a la familia. No sabía que iba a decir eso. Cuando lo hizo, quise desaparecer. Pero no hiciste nada. No lo detuviste. No me defendiste. Estaba en shock. No sabía qué hacer. Dan se acercó desde la cocina. ¿Él sabe que estás aquí? Mi hermana negó con la cabeza. No. Está en el trabajo. ¿Te pregunta por nosotros? Ella asintió lentamente, constantemente. Pregunta qué estás haciendo, si vienes a visitar, si van a venir a cenar. Ayer preguntó si podíamos invitarlos a nuestra casa nueva. No vamos a ir, dije, lo sé, y no los voy a invitar. ¿Por qué te casaste con él si sabías esto? Mi hermana se cubrió la cara con las manos. Porque pensé que lo podía cambiar. Porque me dijo que me amaba. Porque ya había mandado las invitaciones y reservado todo. Porque mamá y papá ya habían gastado dinero. Esas no son razones para casarte. Lo sé ahora. Dan se sentó en el brazo del sofá. ¿Él te trata bien? Mi hermana tardó en responder. La mayoría del tiempo sí. Pero cuando menciono tu nombre se pone tenso. Hace preguntas. Quiere saber todo lo que hacen. Eso no es normal, dije. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Acabamos de casarnos. Tal vez con tiempo. Ese tipo de cosas no cambian con tiempo, interrumpió Dan. Solo empeoran.
Mi hermana se limpió las lágrimas. ¿Qué quieres que haga? Quiero que enfrentes la realidad, que dejes de pretender que esto es normal, que te casaste con alguien que está obsesionado con tu hermana, y que me usaste como excusa para todo. ¿Me perdonas? No ahora. Necesito tiempo. Necesito ver que realmente entiendes lo que hiciste. Mi hermana asintió. ¿Puedo llamarte? Puedes intentar. No prometo contestar. Ella se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Lo siento. De verdad lo siento. Cerré la puerta detrás de ella. Dan me abrazó. ¿Cómo te sientes? Cansada, enojada, triste, todo junto. Es válido. ¿Crees que deba perdonarla? Creo que debes hacer lo que sea mejor para ti. No para ella. No para tus papás. Para ti. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, mi hermana me llamó varias veces. A veces contestaba, a veces no. Las conversaciones eran cortas, incómodas, pero algo estaba cambiando. Mi mamá dejó de presionarme para que arreglara las cosas con mi hermana. Mi papá llamó para disculparse por no haber entendido la situación antes. Y mi hermana finalmente empezó a ver la verdad sobre su esposo. Las grietas en su matrimonio comenzaban a mostrarse. Y yo, por primera vez en semanas, empecé a dormir mejor. Sabía que esto no había terminado. Pero al menos ahora, las cartas estaban sobre la mesa. La verdad había salido a la luz. 2 semanas después de la boda, mi hermana me llamó llorando. Necesito verte. Sola. Por favor. Quedamos en un café cerca de mi trabajo. Cuando ella entró, vi que había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Marcos está peor. Cada día pregunta más por ti. Ayer encontró una foto tuya en mi teléfono y preguntó por qué la tenía guardada. Es tu hermana. Es normal tener fotos. Él siguió preguntando. Quería saber cuándo fue tomada. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? También preguntó si podía tener tu número de teléfono para disculparse por el discurso. No le des mi número. No lo hice. Le dije que tú no querías hablar con él. Se enojó. ¿Qué más pasó? Encontró tu perfil de redes sociales. Ahora lo revisa constantemente. Ve tus fotos. Lee tus publicaciones. Ayer comentó que Dan se ve mayor que tú. Eso no está bien. Lo sé. Le pedí que dejara de hacerlo. Discutimos. Él dijo que solo tenía curiosidad por conocer a mi familia. No es normal. Mi hermana se cubrió la cara. Cometí un error terrible. ¿Por qué te casaste con él? Porque pensé que cambiaría una vez casados. Tengo 32 años. Todos mis amigos están casados. Mamá preguntaba constantemente cuándo iba a sentar cabeza, y Marcos era perfecto en el papel. Pero está obsesionado con tu hermana, sí. ¿Cuándo empezó esto? En la Navidad de hace 2 años, Marcos fue conmigo a cenar a casa de mamá. Era nuestra tercera cita. Él no dejaba de mirarte. Preguntó quién eras, a qué te dedicabas, cuánto tiempo llevabas casada. Yo ni siquiera hablé con él, lo sé. 2 meses después, mencioné que había ido a tu casa. Él preguntó cómo era, cómo la habían decorado, cuántos cuartos tenían. Eso es extraño. Lo justifiqué. Pensé que estaba nervioso por conocer a mi familia, que quería causar buena impresión, pero siguió. Cada vez que yo mencionaba algo sobre ti, él hacía 10 preguntas más. ¿Por qué no terminaste con él? Mi hermana se mordió el labio. Porque aparte de eso, era perfecto. Me trataba bien. Era romántico. Nuestras familias se llevaban bien, y yo pensé que podía manejarlo, que eventualmente dejaría de preguntar. Pero no dejó. No. Empeoró. Hace 6 meses, cuando empezamos a planear la boda, me preguntó si Dan iba a ser padrino. Le dije que no, que ya teníamos padrinos. Entonces preguntó si al menos iban a sentarse en la mesa principal. ¿Qué le dijiste? Que no, que la mesa principal era solo para familia inmediata. Pareció aliviado. Empecé a entender. ¿La nota en la invitación fue idea tuya o de él? Mi hermana bajó la vista. Mía. Pero porque él había dicho 2 semanas antes que esperaba que Dan no fuera, que las bodas eran para familia cercana, que los esposos a veces no van a las bodas de cuñados. Eso no es verdad. Lo sé. Pero yo tenía miedo de que si Dan iba, Marcos hiciera algo vergonzoso, que te mirara demasiado, que te hablara demasiado, que arruinara mi boda. Entonces me usaste. Sí, y lo siento. Hubo un silencio largo. Afuera, la gente pasaba caminando. Todo se veía normal. Pero nada lo era. ¿Los $15,000 que le pediste prestados a Dan? Dije. ¿Realmente fueron para tu negocio de joyería? Mi hermana palideció. ¿Cómo? Dime la verdad. Ella cerró los ojos. Fue una prueba. ¿Qué? Marcos mencionó un día que quería conocer mejor a Dan, que admiraba su trabajo, que quería pedirle consejos. Yo entré en pánico.
Pensé que si ellos se hacían amigos, Marcos tendría más excusas para verte. No entiendo. Entonces se me ocurrió pedir el préstamo. Le dije a Marcos que necesitaba dinero para el negocio, que iba a pedírselo a Dan. Marcos dijo que por qué no se lo pedía a él. Le dije que ya habíamos gastado mucho en la boda. ¿Y? Marcos preguntó si podía ir conmigo cuando hablara con Dan. Dijo que quería aprender cómo Dan manejaba ese tipo de conversaciones de negocios. Le dije que no, que era vergonzoso para mí que mi novio estuviera presente. Sentí náuseas. Entonces le pediste el dinero a Dan para ver si Marcos reaccionaría mal, para ver si mencionaría tu nombre, si preguntaría por ti, si usaría el préstamo como excusa para acercarse. ¿Y qué pasó? Marcos preguntó todos los días si ya había hablado con Dan. Preguntó cómo había ido la conversación. ¿Qué había dicho Dan exactamente? Si Dan había preguntado por él. Cuando le dije que Dan había aceptado sin problema, Marcos preguntó si podíamos invitarlos a cenar para agradecer. Pero nunca nos invitaron. Porque le dije que ustedes estaban muy ocupados, que mejor esperáramos después de la boda. Mi hermana se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿El dinero fue realmente para tu negocio?, pregunté. No, lo usé para pagar deudas de tarjetas de crédito. El negocio todavía no existe. ¿Marcos lo sabe? No. Me levanté de la mesa. Necesitas devolver ese dinero. Lo haré, lo prometo. Y necesitas decirle a Marcos que deje de buscarme en redes sociales, que deje de preguntar por mí, que esto tiene que parar. Lo intentaré. No lo intentes. Hazlo. Salí del café sin mirar atrás. Esa noche le conté todo a Dan. Entonces todo fue calculado, dijo. Todo. ¿Qué quieres hacer? Quiero que ella enfrente las consecuencias, pero también es mi hermana. No sé cómo balancear eso. Dan me abrazó. No tienes que decidir ahora. Pero algo me decía que pronto tendría que decidir, porque esto apenas estaba comenzando. Una semana después del café con mi hermana, Marcos apareció en el supermercado donde siempre hago las compras. Estaba en el pasillo de lácteos cuando lo vi. Él fingió sorpresa. «Qué casualidad verte aquí», dijo. «Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Nunca hemos hablado realmente». Se rió incómodo. «Tienes razón. Debería haber hecho más esfuerzo por conocerte. Después de todo, eres la hermana de mi esposa. Puse la leche en mi carrito. Tengo prisa. Quería disculparme por el discurso en la boda. Estaba nervioso. Ya lo dijiste a través de mi hermana. Quería decírtelo en persona. Disculpa aceptada. Adiós». Empujé mi carrito hacia otro pasillo. Él me siguió. «¿Dan está bien?» «Está bien. Tal vez podríamos salir los 4 algún día. Lo pensaremos. ¿Tienen planes para este fin de semana?» «Sí». Me detuve y lo miré directamente. «Marcos, necesito terminar mis compras». «Que tengas buen día». Esta vez no me siguió. Esa noche le conté a Dan. «Eso no fue casualidad», dijo. «Lo sé. Este supermercado está a 20 minutos de donde ellos viven. No tiene sentido que venga hasta acá. ¿Le dijiste a tu hermana?» «Todavía no». 2 días después, Marcos estaba en la cafetería cerca de mi oficina, la misma donde siempre almuerzo. Esta vez ni siquiera fingió sorpresa bien. «Te vi entrar», dijo. «Pensé en saludarte». «¿Qué haces aquí?» «Tengo una reunión cerca». «Ya veo. ¿Puedo sentarme?» «Estoy esperando a alguien». «Solo un minuto». Se sentó sin esperar respuesta. «Tu hermana me dijo que no quieres que tengamos tu número de teléfono. ¿Es verdad?» «Sí». «¿Por qué?» «Somos familia ahora. Porque no lo necesitas. ¿Estás enojada conmigo por algo?» «No estoy enojada. Solo quiero mantener límites claros». «¿Límites?» «No entiendo. Solo quiero conocer a mi cuñada». Mi compañera de trabajo llegó en ese momento. Marcos se levantó. «Bueno, te dejo con tu amiga. Que tengan buen almuerzo». Se fue antes de que pudiera responder. «¿Quién era ese?», preguntó mi compañera. «El esposo de mi hermana». «¿Todo bien?» Se veía raro. «Sí, todo bien. Pero no estaba bien. Esa noche llamé a mi hermana. «Marcos me está siguiendo», dije sin rodeos. «¿Qué?» «No. Estás exagerando. Apareció en mi supermercado. Y hoy en la cafetería donde almuerzo. Lugares donde nunca va. Tal vez es casualidad. No lo es. Y tú lo sabes». Mi hermana suspiró. «Le voy a hablar». «¿Ya le hablaste sobre las redes sociales?» Silencio. «¿Le hablaste o no?» Lo intenté. Se enojó. Dijo que estaba siendo paranoica, que él solo quería ser parte de la familia. Eso no es ser parte de la familia. Eso es acoso. No uses esa palabra. ¿Qué otra palabra quieres que use? Me estás siguiendo. Tal vez si fueras más amable con él, dejaría de intentar tan duro. ¿Me estás culpando a mí? No. Solo digo que tal vez si le dieras una oportunidad. Colgué. Al día siguiente le conté todo a mi mamá. Tu hermana me llamó. Está muy alterada. Su esposo me está siguiendo. Ella dice que estás exagerando,
que Marcos solo quiere ser amable. Mamá, esto no es normal. Tal vez deberías darle el beneficio de la duda. Probablemente solo está nervioso. ¿Estás hablando en serio? A veces las mujeres malinterpretamos las intenciones. Esto no es una malinterpretación. No quiero que esto cause problemas entre ustedes. Apenas se casó. Colgué por segunda vez en 2 días. Dan llegó a casa y me encontró sentada en el sofá, frustrada. ¿Qué pasó? Nadie me cree. Mi hermana me culpa. Mi mamá dice que estoy exagerando. Yo te creo. Lo sé, pero ellos deberían creerme también. Dan se sentó junto a mí. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Siento que estoy volviendo loca, como si todo esto fuera mi culpa de alguna manera. No es tu culpa. Él está eligiendo hacer esto. Tu hermana está eligiendo ignorarlo. Y tu mamá está eligiendo no ver la realidad. Entonces, ¿qué hago? Documentas todo, cada vez que lo veas. Cada lugar donde aparece, con fechas y horas. ¿Para qué? Por si acaso necesitas probar que esto es real. Tenía razón. Empecé a tomar notas. Cada encuentro con Marcos. Cada mensaje que mi hermana me mandaba defendiéndolo. 2 semanas después, Marcos apareció en el gimnasio donde Dan y yo vamos los sábados por la mañana. Esta vez Dan lo vio primero. «Está aquí», me susurró. «¿Dónde?» «En las máquinas de pesas. No voltees. Solo sigue haciendo tu rutina». Terminamos el ejercicio y salimos. Marcos no nos siguió esa vez, pero el mensaje estaba claro. Sabía dónde íbamos, cuándo íbamos, y no le importaba que lo supiéramos. Esa noche, Dan dijo algo que cambió todo. Necesitamos confrontar esto de frente, los dos, con tu hermana presente. Y si ella no viene, entonces la confrontamos de todas formas, con o sin ella. ¿Y si empeora las cosas? Ya no pueden empeorar más. Tenía razón de nuevo. Era hora de terminar con esto, de una forma o de otra. Dan y yo nos sentamos en la mesa del comedor. Necesitamos reglas claras, dijo Dan. Escribimos 3 reglas. 1. Bloqueamos a Marcos en todos lados. 2. Si mi hermana quería hablar conmigo, tenía que ser sola. Sin Marcos. 3. No más eventos familiares si Marcos estaba invitado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Dan. Sí, no puedo seguir así. Al día siguiente, bloqueé a Marcos en todas partes. Luego le mandé mensaje a mi hermana. Necesitamos hablar. Sola. ¿Por qué lo bloqueaste? Está molesto. Esa no es mi preocupación. ¿Podemos hablar o no? Marcos dice que deberíamos hablar los 4. No. Solo tú y yo. O nada. No respondió. 3 días después, mi mamá llamó. Tu hermana está llorando. Dice que la bloqueaste de tu vida. Bloquea a Marcos. Ella puede hablar conmigo cuando quiera. Sola. ¿Por qué separas a un matrimonio así? Ellos son una unidad. Mamá, ¿tú escuchas lo que te digo cuando hablo? Sí, pero estás siendo irracional. No voy a discutir esto contigo. Colgué. Esa semana tuve paz. Marcos no apareció en ningún lugar. Mi hermana no llamó. Pensé que tal vez había funcionado. Pero el domingo, mi papá llamó. Vamos a hacer una cena familiar. Este sábado. Necesito que vengas. ¿Va a estar Marcos? Es una cena familiar. Todos vienen. Entonces no voy. No puedes evitarlo para siempre. Es el esposo de tu hermana. Puedo y lo haré. Hasta que él deje de seguirme. Nadie te está siguiendo. Ya basta con el drama. No es drama, papá. Es la verdad. Tu mamá está muy estresada por todo esto. No quiero que se enferme por culpa de este pleito. No es un pleito. Es acoso. Ven a la cena, por favor. Colgué sin responder. Dan entró a la sala. ¿Qué pasó? Quieren hacer una cena familiar. Con Marcos. No vamos. Papá dice que mamá está estresada. Eso no es tu problema. Ellos eligieron su lado. El sábado no fuimos a la cena. Apagué mi teléfono para no ver los mensajes. El domingo en la mañana lo encendí de nuevo. Tenía 14 mensajes. Mi mamá. ¿Dónde estás? Todos te están esperando. Mi papá. Esto es ridículo. Mi hermana. No puedo creer que no vinieras. Arruinaste la cena. Y 4 de números desconocidos con el mismo mensaje. ¿Por qué me bloqueaste? Era Marcos usando otros teléfonos. Le mostré los mensajes a Dan. Está usando otros teléfonos para contactarte. Lo sé. Esto es acoso, real, documentado. Guardé capturas de pantalla de todo. El martes mi hermana apareció en mi trabajo. Esperó en la recepción hasta que salía a almorzar. Necesitamos hablar, dijo. ¿Dónde está Marcos? En el trabajo. No sabe que estoy aquí. Fuimos a la cafetería de enfrente. Marcos no entiende por qué lo bloqueaste, comenzó. Yo le expliqué por qué. Él dice que solo intentaba ser amable. Apareció en 3 lugares donde voy. Eso no es ser amable. Tal vez fueron coincidencias. No lo fueron. ¿Sabes lo difícil que es para mí estar en medio de esto? Tú no estás en medio. Tú estás de su lado. Soy su esposa. Y yo soy tu hermana. No, ¿ni siquiera lo vas a intentar? Ya intenté. Puse límites claros. Él los ignoró.
Ahora me manda mensajes desde números que no conozco. Mi hermana palideció. ¿Qué? Le mostré los mensajes. Ella leyó cada uno. Sus manos empezaron a temblar. Yo no sabía esto. Ahora lo sabes. Tal vez. Tal vez solo está confundido. Tal vez no entiende que lo bloqueaste. Él entiende perfectamente. Voy a hablar con él. Ya dijiste eso antes. Esta vez es diferente. Te lo prometo. Se fue sin terminar su café. Esa noche recibí un mensaje de un número nuevo. Tu hermana me dijo que le mostraste nuestros mensajes. No fue mi intención molestarte. Solo quiero que seamos familia. ¿Podemos empezar de nuevo? No respondí. Solo tomé captura de pantalla. 2 días después, mi mamá llamó de nuevo. Vamos a hacer otra cena. El sábado que viene. Es el cumpleaños de tu papá. Tienes que venir. ¿Va a estar Marcos? Sí. Pero tu papá quiere que toda la familia esté junta. Ya te dije que no voy a eventos donde él esté. Tu hermana dice que él prometió no hablarte, que va a mantenerse alejado. No confío en esa promesa. ¿Entonces qué? ¿Nunca más vamos a estar juntos como familia? No hasta que esto se resuelva. Esto ya está resuelto. Estás exagerando. Si crees que estoy exagerando, entonces no entiendes nada. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Pasó algo? Pregunté. Mamá suspiró. Tu hermana. Ella vino a verme ayer. Estaba llorando. Dijo que Marcos preguntó si sabía dónde trabajabas exactamente. ¿En qué piso? ¿A qué hora entrabas y salías? Sentí frío en el estómago. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que no sabía, pero me asustó que preguntara. Y la forma en que lo preguntó. ¿Cómo? Como si ya lo supiera. ¿Se lo dijiste a mi hermana? Sí. Ella dijo que iba a hablar con él. Pero cuando le preguntó, Marcos se enojó. Dijo que todos lo estaban tratando como un criminal. Salió de la casa dando un portazo. ¿Dónde está ahora? No lo sabe. Colgué y llamé a Dan. Creo que esto va a empeorar antes de mejorar, dije. Dan me recogió del trabajo ese día. ¿Crees que Marcos va a aparecer? Pregunté. No voy a arriesgar. Cuando llegamos a casa, Dan llamó a un abogado amigo suyo. El abogado explicó que con las capturas de pantalla y mi testimonio, podíamos solicitar una orden de restricción temporal. ¿Y si él dice que es mentira? Pregunté. Por eso documentaste todo. Las fechas coinciden. Los lugares son verificables. Esa noche mi hermana llamó llorando. No volvió a casa. Son las 11 y no sé dónde está. ¿Llamaste a la policía? No puedo. Se va a enojar más. ¿Y qué quieres que haga yo? Solo necesitaba hablar con alguien. Hubo un silencio. Hoy revisé su teléfono, dijo mi hermana. ¿Qué? Dejó su teléfono principal. Tiene fotos tuyas. Del supermercado, de la cafetería, de tu trabajo. Sentí náuseas. ¿Cuántas fotos? Como 20. Todas de los últimos 2 meses. Eso es acoso. Lo sé. Ahora lo sé. Mi hermana respiró profundo. También encontré una carpeta con información sobre Dan, su trabajo, su horario, su carro, como si estuviera investigándolos. Tienes que salir de esa casa. Es mi casa también. Yo no voy a salir. Entonces, él tiene que salir. ¿Y cómo hago eso? Estamos casados. No puedo simplemente echarlo. Sí puedes, especialmente con lo que acabas de encontrar. Mi hermana lloró más fuerte. Cometí un error terrible. Te usé. Te puse en peligro. Y no te creí cuando me dijiste lo que estaba pasando. No puedo hablar de esto ahora. Necesito procesar lo que me acabas de decir. Lo entiendo. Pero por favor, ten cuidado. No sé qué es capaz de hacer. Colgué y le conté todo a Dan. Mañana vamos con el abogado, dijo. Primera hora. ¿Y mi hermana? Ella tiene que decidir qué hacer, pero nosotros vamos a protegernos. A las 3 de la mañana, mi hermana llamó. Llegó, está borracho, gritando. Dice que todo es tu culpa. Escuché gritos de fondo. Llama a la policía. No puedo. Llama ahora. Escuché un golpe fuerte, algo rompiéndose. Tengo que colgar, susurró. La línea se cortó. Llamé a la policía yo misma. Dan se vistió. Voy para allá. No, la policía ya va en camino. 20 minutos después, mi hermana llamó. La policía está aquí. Se llevaron a Marcos. Estaba destruyendo la sala. Rompió la televisión. Tiró todos los marcos de fotos. ¿Estás bien? Sí. Él no me tocó, pero me asusté. ¿Qué dijo la policía? Que puedo solicitar una orden de restricción temporal. Que tengo 48 horas para decidir si presento cargos. Deberías hacerlo. Es mi esposo. Es alguien que te está asustando, que me está acosando, que tiene fotos mías sin mi permiso. Mi hermana se quedó callada. Voy a ir a casa de mamá, dijo finalmente. No quiero estar aquí cuando lo suelten. Buena idea. Al día siguiente, Dan y yo fuimos con el abogado. Presentamos solicitud para una orden de restricción. El abogado dijo que con las fotos que mi hermana encontró, más los mensajes, más el incidente de la noche anterior, era muy probable que la aprobaran. ¿Cuánto tarda? Preguntó Dan. 1 semana.
Tal vez 2. Esa tarde, mi hermana fue a la casa con un policía y sacó sus cosas. Se quedó en casa de mis papás. Mi mamá llamó esa noche. Tu hermana me contó todo. Las fotos, los mensajes, lo de anoche. ¿Me crees ahora? Sí, y lo siento. Debí escucharte desde el principio. Sí, debiste. ¿Qué va a pasar ahora? Solicité una orden de restricción. Si la aprueban, él no puede acercarse a mí, ni a Dan, ni a mi trabajo. Y tu hermana, ella tiene que solicitar la suya. Yo no puedo hacerlo por ella. Está asustada, lo sé, pero tiene que enfrentarlo. Es la única forma. 3 días después, mi hermana solicitó su propia orden de restricción. También inició los trámites de divorcio. Marcos contrató un abogado. Dijo que todo era un malentendido, que las fotos eran inocentes, que él solo quería conocer a su familia política. Pero el juez vio los mensajes desde números diferentes, vio las fechas y lugares donde apareció, vio el reporte policial del incidente en la casa. Aprobó ambas órdenes de restricción. Marcos no podía acercarse a ninguna de las dos a menos de 100 metros. Mi hermana seguía en casa de mis papás. Todos los días lloraba, pero también todos los días estaba un poco más fuerte. Gracias, me dijo una tarde, por no rendirte, por no dejar que yo te convenciera de que estabas loca. No tienes que agradecer. Sí tengo, porque si no hubieras puesto límites, yo nunca hubiera abierto los ojos. Era verdad. A veces las personas necesitan ver las consecuencias antes de entender la realidad, y mi hermana finalmente estaba viendo claro. 6 meses después, el divorcio de mi hermana fue finalizado. Marcos no peleó. Su abogado le recomendó aceptar los términos. Mi hermana recuperó los $15,000 de la venta de muebles que habían comprado juntos. Me los devolvió con un cheque y una carta. Sé que el dinero no arregla lo que hice, pero es un inicio. Dan y yo usamos el dinero para unas vacaciones. 2 semanas en la playa, sin familia, sin drama. Solo nosotros. Cuando regresamos, mi hermana había comenzado terapia. La terapeuta dice que tengo problemas para establecer límites. Me contó en un café. ¿Te está ayudando? Sí, es difícil, pero sí, me alegro. También me dijo que debería disculparme contigo apropiadamente. Esperé. Lo siento, por no creerte, por culparte, por elegir a Marcos sobre ti, por ponerte en peligro. Gracias. ¿Me perdonas? Estoy en proceso. No puedo decir que todo está bien, pero estoy trabajando en ello. Pasaron otros 3 meses. Mi hermana empezó un trabajo nuevo, nada relacionado con joyería. Trabajaba en una oficina haciendo contabilidad. Es aburrido, me dijo una vez. Pero es estable. Y no tengo que preocuparme por clientes o inventario. ¿Vas a retomar el negocio de joyería algún día? No lo sé. Tal vez. Pero ahora necesito estabilidad, no sueños. Entendí eso. Mi mamá también cambió. Dejó de minimizar las cosas. Dejó de decir, las hermanas deben llevarse bien, como si eso solucionara todo. Un día me llamó solo para decir, debí escucharte desde el principio. Fui una mala madre en eso. No fuiste mala, solo estabas confundida. No. Fue más que eso. Elegí creer lo que era más fácil en lugar de lo que era verdad. Mamá, ya pasó. Pero necesitaba decirlo. Mi papá nunca se disculpó directamente. Pero empezó a llamarme más seguido, a preguntar cómo estaba, a invitarnos a cenar solo a Dan y a mí, sin incluir a otros. Era su forma de decir, lo siento. Marcos desapareció del círculo social de la familia. Escuché por mi prima que se había mudado a otra ciudad, que había perdido su trabajo después de que las órdenes de restricción se hicieran públicas en el juzgado. No sentí satisfacción por eso, solo alivio de que estuviera lejos. Un año después de la boda, mi hermana organizó una cena, solo nosotros 4. Ella, yo, Dan y mamá. Quiero que hagamos esto bien esta vez, dijo. Sin secretos, sin drama, solo familia. La cena fue sencilla. Pasta, ensalada, pan, nada elegante. Pero fue real. Durante el postre, mi hermana dijo algo que me sorprendió. ¿Saben qué es lo más extraño? Que ahora soy más feliz sola que lo que fui en todo ese matrimonio. ¿En serio? Preguntó mamá. Sí. Al principio pensé que estar soltera de nuevo a mi edad iba a ser terrible. Pero es liberador. No tengo que preocuparme por lo que alguien más piensa, o quiere, o necesita. Eso es bueno, dije. Lo aprendí de ti, de cómo pusiste límites cuando nadie más lo hacía, de cómo no dejaste que yo te convenciera de que estabas loca. No fue fácil, lo sé, y por eso lo admiro más. Dan y yo nos fuimos esa noche sintiéndonos diferentes, como si finalmente, después de un año completo, las cosas estuvieran en su lugar. ¿Crees que tu hermana va a estar bien? Preguntó Dan mientras manejaba. Creo que sí. Por primera vez está tomando decisiones por ella misma, no por lo que otros quieren. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y era verdad. Había pasado de ser la hermana que siempre cedía, que siempre trataba de mantener la paz, a ser alguien que sabía cuándo decir que no, cuándo alejarse, cuándo poner límites.
Mi hermana había pasado de ser alguien que ignoraba señales de alarma por miedo a estar sola, a alguien que valoraba su propia paz mental sobre la aprobación de otros, y nuestra familia había aprendido que a veces la verdad es incómoda, pero es necesaria. 2 años después, mi hermana conoció a alguien nuevo. Esta vez fue diferente. Él respetaba sus límites. No hacía preguntas extrañas sobre mí. No aparecía en lugares inesperados. ¿Cómo sabes que es diferente?, le pregunté. Porque cuando le dije que tenía límites claros con mi familia, él dijo, me parece bien. No preguntó por qué. No intentó cambiar mi mente. Solo lo aceptó. Eso es bueno. Y cuando le conté sobre Marcos, sobre lo que pasó, no me culpó. No dijo que yo debía haber visto las señales. Solo dijo, debió ser difícil. Suena como alguien maduro. Lo es. No sé si ese hombre es para siempre. Nadie sabe eso, pero sé que mi hermana ahora tiene las herramientas para reconocer qué es sano y qué no lo es. Y eso es lo que importa. En cuanto a mí, aprendí algo invaluable. Que confiar en tu instinto no es ser dramática. Que poner límites no es ser cruel. Y que a veces la mejor forma de amar a alguien es no dejar que te lastimen. La verdad siempre sale a la luz. Solo hay que tener el valor de no mirar hacia otro lado cuando lo hace.